Esta Navidad se asemeja mucho a la de esa primera, porque también esta Navidad la estamos celebrando en un contexto de lucha. Tocó la puerta de 50 casas de familiares suyos y le tiraron toda la puerta a la nariz. Usted ve personas ateas o indiferentes, alejadas de los sacramentos, de la vida de oración, en fin. Pero llega la Navidad y son encantados yendo a las novenas, donde sea, cantando villancicos. El punto así más esencial de esa gracia es sentir, experimentar la alegría de la inocencia. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y estando tan cerca la Navidad, queríamos hacer un programa especial. Vamos a meditar, vamos a contemplar cómo se dio la Navidad. Muchas veces nos quedamos en la celebración o en ciertas exterioridades y nos olvidamos que este acontecimiento tan sublime en la historia se dio de una manera muy impresionante, muy simbólica, muy llena de detalles, porque es el nacimiento del propio Dios. Entonces aprovechemos este episodio para meditar un poco y compenetrarnos un poco para recibir esas gracias de la Navidad. Para ello nos hemos traído aquí a una persona que siempre tiene esos conocimientos de tradiciones y costumbres y nos trae como que el pasado al presente de una forma muy característica. Hermano Francisco, salve María, bienvenido. Salve María, Padre, gracias por invitarme. Siempre es un gusto hablar de estas maravillas de la vida de nuestro Señor y de la Virgen. Y ahí que lo veo desde que llegó aquí, no ha parado de seguir leyendo y profundizando. Los 4 libros decía ahí. De hecho, es muy bonito, sí. En estos días, bueno, estamos grabando el podcast en medio del ambiente y el coro estaba ensayando los villancicos, ¿no? Unos villancicos. Todos tienen esa nota de inocencia, de felicidad. Usted puede estar medio algo con la cabeza que le está preocupando y de repente escucha un villancico y bien, no sé, hay una nota especial de alegría, de descargar todo lo que es mundano. Es un comentario que Monseñor John usted recordará que lo hacía con mucha frecuencia, como pues la Iglesia divide el año litúrgico y tiene pues periodos, ¿no? Entonces, bueno, el Adviento, que es preparativo para el nacimiento, una nota penitencial, está luego la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, en fin, y las fiestas de los santos, de la Virgen, todas las fiestas litúrgicas de la Iglesia. Y como él decía siempre eso, que la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia del purgatorio, es una misma Iglesia, ¿no? Entonces, la Iglesia triunfante en el cielo también acompaña los tiempos litúrgicos, ¿no? Entonces, del cielo se derraman gracias propias para cada uno de esos tiempos. Entonces, uno ve que hay una gracia propia, característica de la Navidad, y que es una participación de la gracia que hubo el día de la Navidad, porque es una de las cosas que en fin, vamos a comentar como cuando vamos ya adelantando, y yo creo que es el punto más central de la fiesta de Navidad. Tenemos que estar atentos para abrir el alma, el corazón a esa gracia propia de Navidad que es participativa y es así como la misa es una renovación de la muerte de nuestro Señor en la cruz, también esas gracias de Navidad es una renovación de la gracia que hubo el día de Navidad, que fue una gracia de alegría que se manifestó en la naturaleza. Ana Catalina de la Beata cuenta que brotaron fuentes, los animales todos se pusieron contentos, el sol adquirió un colorido que nunca había tenido, las flores dieron sus mejores perfumes, o sea, toda la naturaleza hasta física, y eso acompañando una gracia especial. Y la aparición de los ángeles, el canto de los ángeles, que esos cánticos fueron los que le dieron origen a los villancicos, en fin. Entonces esto es una gracia especial del tiempo de Navidad y por eso, aunque infelizmente el mundo moderno ha ido sofocando esa gracia con un espíritu todo comercial y ha querido quitar a nuestro Señor del centro de la Navidad y volverlo una ocasión para mover el comercio y qué sé yo, se ha
es queriendo destruir esa gracia, pero esa gracia perdura. Y todo el mundo, hasta los ateos, hasta todo el mundo recuerda con nostalgia, con alegría, la felicidad inocente que uno de niño sentía. Y si abre su alma, la puede sentir de nuevo en la Navidad. Usted ve personas ateas o indiferentes, alejadas de los sacramentos, de la vida de oración, en fin. Pero llega la Navidad y son encantados yendo a las novenas, donde sea, cantando villancicos con la baraca. Si usted me permite interrumpirle ahí, porque justamente es muy importante dentro de esta meditación de tiempo litúrgico de Navidad tener eso presente, ¿sí? Es como, digamos, no podemos hacer una novena al Sagrado Corazón de Jesús y el día del Sagrado Corazón de Jesús como que no celebrarle bien. Tener presente que la novena de Navidad, y sobre todo esto se da mucho aquí en países latinos, no es aún el periodo de Navidad, ¿sí? Mucha gente se confunde porque está la novena aguinaldos y se canta ya los villancicos. A muchos les pasa que pues viven como que esa alegría en pleno Adviento y apenas comienza la Navidad, ya se acabó la Navidad. Guardan todo, sí. Ya casi. El día de Navidad comienza. Comienza, exactamente. O sea, toda esa novena es una preparación para vivir el tiempo litúrgico de Navidad de forma adecuada. Ya lo vimos muy bien en el podcast de Adviento, que es un podcast que nos va a invitar a la meditación, a crecer en esa comunicación con Dios en el segundo grado de la oración, que es la meditación. En ese tiempo de Navidad no podemos perder como que, porque no hay novena de aguinaldos, se acabó la Navidad. Cuando está iniciando justamente internamente dentro de los heraldos, dentro de los caballeros de la Virgen, hacemos la octava de Navidad. O sea, como se hace la novena, hacemos una octava con oraciones, con cantos delante del pesebre, meditando ya a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que es muy importante que después de ver este podcast interiorizar eso. O sea, está muy bien la novena, no tengo nada en contra de la novena y al contrario. Es excelente porque va preparando el alma para el siguiente tiempo litúrgico y por eso está el Adviento. Pero vivir la Navidad, o sea, hasta el 11 de enero del 2026 es el tiempo de Navidad. Vivirla porque la liturgia nos está invitando a propiamente un tema que el doctor Prinier le encantaba mucho, la restauración de la inocencia. O sea, esa visión dorada, esa visión de Dios, esa visión angelical que nos da Dios a la hora de tener en nosotros esa inocencia. Y yo creo, padre, quisiera resaltar un punto de eso. Yo creo que el punto así más esencial de esa gracia es la alegría, es sentir, vivir, experimentar la alegría de la inocencia. Interesante. Es la alegría de la virtud, la alegría del alma limpia, aunque seamos pecadores, pero saber que nuestro Señor vino a eso, Él se hizo hombre para eso, para limpiar nuestras almas y hacernos y reparar nuestra inocencia. Entonces es esa la tónica, digamos, de esa gracia de Navidad, es sentir la alegría de la inocencia. Justamente la fiesta de la omnipotencia de Dios, ¿no? Porque uno dice, no, yo soy tan malo, no sé qué, ¿cómo voy a sentir eso? Dios se hizo hombre, pero se hizo niño. Y él siendo niño, impotente, compró con su impotencia. Frágil. Exactamente. Pero es esa gracia por la cual uno hoy en día se siente, vuelve a ser niño, vuelve a sentir esa cosa de la infancia, vuelve a sentir esa... Es vuelve de la omnipotencia de Dios. Es una nostalgia de la alegría del alma limpia, ¿no? Exactamente. Es tal cual. Es tal cual. Y que nos da la esperanza de que Él puede restaurar el alma, solo abrir el alma de esa gracia. Sí, dejarse tocar en el fondo. Ahora, de alguna manera, esa alegría de nacimiento del niño Dios, porque lo que el doctor Prinier nos enseñaba mucho, ¿no? Que Dios a la hora de crear no va de la particularidad a la universalidad, sino que es todo lo contrario. Esa realidad de lo que es Dios, de esa vida mística, a la hora de crear,
la creación es un reflejo. Entonces, cuando Dios pensó en la madre, estaba pensando en su maternidad, o sea, en ese amar tanto a la propia criatura. Cuando nuestro Señor dice en el Evangelio que quería acoger a Jerusalén como una gallinita, entonces no fue que nuestro Señor encontró el ejemplo perfecto en la gallina, fue que a la hora de crear, Dios puso en la gallina y en los pollitos ese instinto. Para que fuera imagen de Él. Para que fuese imagen de Dios, claro. Ya casi que pensando en el Evangelio, casi que no, pensando en el Evangelio, sí, claro. Que nuestro Señor lo iba a usar. Entonces, lo mismo, esta alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se da también de alguna manera en el nacimiento de todo bebé, ¿no? O sea, es un bebé, el bebé es esperado, el bebé es anhelado, el bebé es querido. No, padre, usted va a ver, es increíble para ver cómo la felicidad está en la inocencia. Usted está en cualquier medio social, está en una visita a una casa, están reunidas varias amistades, en fin, están conversando. Entra cualquier persona, pues la mamá o cualquiera, con un bebé. Ah, no. Ya. Entra con un bebé, todo el mundo clava la mirada en el bebé y todo el mundo queda encantado con el bebé. Todo el mundo, ateo, de la religión que sea, hundido en el pecado, santo, lo que sea, todo el mundo queda encantado con el bebé. O sea, esa empatía que hay con la inocencia, porque todo el mundo queda encantado con esos ojos cristalinos, limpios, admirativos. Es la belleza de la inocencia, y puede ser que el niño sea todo regordete, no sea físicamente bonito, no, eso no, pero su alma es linda y todo el mundo queda encantado y cautivado. Y ver muchas veces en tantas personas, por lo menos en la vida pastoral se ve mucho, con una frustración porque se cerró a la posibilidad de esa alegría de recibir un bebé en determinado momento de su vida por alguna dificultad, alguna cosa. Si alguien tuvo dificultad para tener a nuestro Señor, complicaciones y problemas, fue la Virgen. Quedó embarazada, la concepción fue jovencita. 14 años. Su confusión ya iba a empezar dentro de la propia familia. Su esposo iba a decir, pero por Dios, o sea, fue una infidelidad. Y ella enfrentó la concepción, enfrentó todo el proceso de gestación delante de todas las dificultades, sabiendo, porque por la anunciación ella supo todo. Todo lo que el propio niño ya iba a nacer y iba a ser perseguido. Y así iba a ser a lo largo de toda su vida. Ella conocía muy bien todas las profecías. Todo. Y bueno, en la presentación el profeta ya le dijo que ese niño sería una espada de dolor, atravesaría su corazón de madre. Y ese niño sería un divisor de agua, o sea que la vida de él no iba a ser fácil, iba a tener muchos enemigos. Pero no cabe duda en que ese bebé fue la mayor causa de su alegría. O sea, lo que fue vivir la noche de Navidad, y es justamente lo que vamos a meditar hoy, tuvo que haber sido una cosa estupenda. Entonces creo que vale a manera de introducción todo esto que estamos hablando. Me acordé de eso que, no sé, bueno, de los bebés y tal. Estamos leyendo un libro, bueno, este autor es Hod Han, hace solo un libro meditando la Navidad. Y él comienza en Belén. Fueron a Belén con toda la familia, estaban en Belén haciendo filas enormes. Él dice que a la Basílica de la Natividad van 2 millones de personas al año. Él yendo... Él estuvo en Belén. Ya, entonces convirtieron, hicieron todos los ahorros y se llevó a toda su familia a Belén. Y él, que es apasionado por eso, decía, no, yo voy al lugar donde fue el nacimiento, no sé qué. Y la niña, su hija, que era la tercera, tenía 12 años. Estaba en la plena adolescencia, estaba cansada, aburrida. Claro, para él era todo novedoso porque todo lo que él estudió lo estaba viendo. Claro. Para la hija era súper aburrido. 2 horas de fila para ir a ver una piedra. 2 horas de fila para ver una gruta. 2 horas de fila para ver... La niña estaba que se salía, llévenme de aquí, no sé cuánto. Y ahí estaban haciendo la fila para entrar al lugar donde nació nuestro Señor. Y ahí hicieron toda la fila, 1 hora y media de fila. Cuando llegaron, besaron el lugar y salieron. Y la niña, toda esta fila para nada. Solamente entrar ahí. Sí, hija, pero es que papá, no sé cuánto. Y el siguiente programa para ellos era ir a un orfanato, ahí en Belén. No sé qué hermanas de la caridad hicieron un orfanato ahí. Y ahí entonces se la llevan para el orfanato. Ellos fueron al orfanato y a la niña le llevaron un bebé. ¿Por qué es parte del orfanato?
que carguen los bebés. Y la niña quedó feliz, quedó encantada cargando al bebé y lo consentía y lo mimaba, y el niño quedaba contento y le traían otro bebé. Y ella, o sea, su viaje a Belén fue por el orfanato. Y ahí él decía, yo entendía ahí la gracia de la Navidad. No es una cosa de conocimiento. Yo vi a una joven de 13, 14 años, la alegría que ella tuvo con un niño. Y ella recibió a ese niño en sus brazos. Algo así tuvo que haber sido con Nuestra Señora en la época. Entonces, dentro, justamente, para ahí iba, porque si vamos a hablar de meditación, según como lo recomienda San Ignacio de Loyola, pues hagamos una composición del hogar. ¿Sí? Imaginar propiamente ya a Nuestra Señora, San José, los pastores, los ángeles, Belén y cuántos otros personajes que el Evangelio pues no tiene tiempo de colocar, porque los apóstoles, pues, no, los evangelistas no podían colocar todo, obviamente, pues, tenían que ser breves. Pero dentro de la iglesia tenemos el don de la mística, y yo lo veo a usted con tantos libros de mística aquí que creo que está perfecto para hacer la composición del hogar de nuestra meditación. Entonces, entremos en esa maravilla. Claro, sí, yo estuve, en fin, repasando un poquito las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Recordábamos, porque pueden haber algunos que no vieron otros podcasts, la revelación oficial es la que está en las Sagradas Escrituras y es lo que es obligatorio creer. Las revelaciones privadas no es obligación, pero hay muchas de ellas, porque hay muchas cosas que no están en la Biblia, como usted acaba de decir, del nacimiento es muy sucinto todo. Ha habido muchas almas santas que tuvieron visiones. Las beatas, ella fue beatificada, es algo confiable, los teólogos la recomiendan, no tiene nada contra la fe, no es obligatorio creer, pero ayuda a la piedad, ¿no? Está Sor María Jesús de Ágreda, que es venerable, es una monja concepcionista. Yo tengo unas ganas de leer este libro. Es interesantísimo. Es súper, perdón, ¿me lo presta? Y bueno, está el libro de Monseñor, que aprovechamos para recomendárselo. Se lo recomiendo muchísimo. Son 3 tomos sobre la vida de la Virgen. Y él se basa en Ana Catalina. Sí, en muchos autores. Y en otros. Sor Marian, creo, en la Santa Marian Bugardi también, que fue canonizada más recientemente. Y él mismo, ¿no? Porque él le encantaba hacer, porque está mucho en este libro también eso. En las homilías, esas composiciones de lugares que él hacía. Usted se quedaba, me acuerdo una vez en una homilía, estábamos en una homilía de la basílica llenísima y Monseñor estaba iniciando una homilía, una composición de lugar de un niño con una tentación porque la mamá había dejado una torta para el cumpleaños del hermanito. Y bueno, fue tal la composición del lugar tan bien hecha que en determinado momento, cuando el niño nos cede a la tentación y le mete un dedo a la crema de la torta para probar, un niño que estaba viviendo tanto la cena empezó a saborear, solo que en voz alta, y toda la iglesia alcanzó a escuchar la expresión del niño probando en su imaginación la torta, que Monseñor se rió, toda la basílica nos reímos, fue muy pintoresco. Pero él volaba cuando empezaba a imaginarse la gruta, la Virgen, San José. Los colores. Y en ese sentido el libro es una maravilla porque él hace esas composiciones del lugar, y Ana Catalina de Emmerich, ella es muy detallista. Entonces ella describe el color del vestido, cuál era, qué era lo que comía la Sagrada Familia, la edad que tenía, de qué color eran sus cabellos, que los cabellos de Nuestro Señor eran lisos y en ciertos momentos se tornaban rizados. Bueno, son unas descripciones. Yo le explicaba, ¿no? Que muchas veces esa gracia mística dentro de la iglesia, la providencia le daba como que más a las mujeres que a los hombres, porque ellas ante la visión guardaban más detalles. Sí, el vestido, el color, la forma, el sonido. El hombre, por su forma de ser, digamos, podría saltar algunos detalles que cuando usted lee juegan un papel importante en la narración. Claro, es otra cosa. No, incitan a la piedad. Entonces yo recomiendo mucho, bueno, el libro de Monseñor lo encuentran en la tienda Mariana, tiendamariana.com. Compre lo que es muy lindo, toda la vida de la Virgen. Y bueno, está el episodio del nacimiento también. Pero entonces, bueno... Este Mística Ciudad de Dios dice 3, o sea, ¿son varios? Sí, esos son 6 tomos de esta edición, pues. Y de este son 10, de esa edición. Pero bueno, entonces estas místicas cuentan con lujo de detalles. Hay una cantidad de cosas lindísimas que no están en las escrituras, ¿no?
Entonces la Virgen y San José vivían en Nazaret. Vivían en una casa que era de la Virgen, pertenecía a la Virgen. Le había regalado sus papás, San Joaquín y Santa Ana. Ahí las dos discrepan, las dos místicas, porque según Ana Catalina de Meri, Santa Ana vivía todavía. O sea, la abuela de nuestro Señor vivía todavía cuando el niño nació. Sor María Jesús de Agri dice que ya había muerto, ella y San Joaquín, pero aquí la muestra dice que ella estaba viva todavía. Y ella, bueno, les había regalado, igual la Virgen había heredado esa casa. Y esa casa de Nazaret, ella estaba ya casada con San José. La Escritura dice que la Anunciación, ellos ya se habían casado, porque el matrimonio tenía, en la ley judía, tenía 2 episodios. Había el contrato, que se casaban, con testigos, todo eso, las actas, ya quedaban casados, pero seguían viviendo sus casas. Y más o menos un año después, que mientras tanto iban consiguiendo todo el ajuar, y cuando estaba todo ya organizado, todo listo para vivir juntos, se hacía otra ceremonia, ya estaban casados, pero se hacía otra ceremonia en la cual los papás llevaban a la novia por la calle con sus amigas y con coronas de flores, en fin, y ya la entregaba en la casa, el esposo la recibía y ya pasaban a vivir juntos. Bueno, cuán diferente, ¿no? Hoy día como que primero la casa, la inversión de la casa, el carro y por allá años después el matrimonio, hombre. Cómo las cosas cambian, pero esto ayuda, ir aplicando la meditación a la vida cotidiana. Y eran normas reveladas por Dios, a Moisés y todo eso, ¿no? Bueno, entonces fue en ese intermezzo, o sea, ya estaban casados, ya eran esposos, pero no vivían juntos. El Evangelio lo dice muy claro, ¿no? Que estaba casada con San José, pero no vivían todavía juntos. Ahí es cuando se da la Anunciación. Y la Anunciación se dio en esta casa de Nazaret. Y paréntesis, que Ana Catalina también lo ve y está corroborado por la historia y tal, esa casa de Nazaret donde se dio la Anunciación, donde el Verbo se hizo carne en las entrañas de la Virgen, cuando los turcos, el Imperio Otomano musulmán, invadió todo ese Oriente Medio, los ángeles tomaron la casa. Y ella describe cómo era la casita, cómo la vio ella. Que eran 2 ambientes, que era con una bóveda, que era hecha de ladrillos, en fin, todo. Los ángeles se llevaron la casa, sin cimientos, y se la llevaron a Italia, y se posó en un campo. La dueña y empezaron a llegar peregrinos, porque era una casa que llegó del cielo, ¿no? Milagro, entonces empezaron a llegar peregrinos. Y la mujer dueña del campo empezó a cobrar la entrada. Entonces los ángeles se la llevaron a otro lado. Y la llevó a Loreto, donde está hasta hoy en día, la Santa Casa de Loreto. Que está la casita, público, ¿no? Y hay una basílica enorme, lindísima, y la recubrieron por fuera con mármol, en fin, pero hay cantidad de estudios científicos. ¿Usted ha estado ahí? Yo estuve ahí, sí. Y ahí dice, en este lugar se encarnó el Verbo, es bendecidísimo. Y entonces el estilo arquitectónico, los ladrillos, el tipo de barro, todo eso ha sido estudiado científicamente, pertenece a Oriente Medio, o sea, nada coincide no tiene nada de europeo, y el carbono 14 da que es del siglo I, en fin, todo coincide. Coincide con los cimientos, exactamente. Y coincide con los cimientos que quedaron allá. Claro, los cimientos del lugar allá. Claro, y está sin cimientos, o sea, la casa está encima y pasó siglos sin cimientos y está ahí, no se cayó. Y la segunda vez quedó en medio de un camino, ¿no? Atravesada en medio de un camino para que nadie cobrara, ¿no? Cuando el espacio público que una persona pudiese cobrar. Nuestros oyentes que van tanto a Europa ahí a hacer sus viajes por ahí, pero vayan a Loreto, que es un lugar bendecido, espectacular. Santa Casa de Loreto. Hace poquito estuvieron unos sacerdotes de la comunidad y mandaron fotografías, ¿no? Se sentía ya por la sola foto muchísima bendición, pero si ustedes estuvieron allá y es la patrona de la aviación, claro, porque la casa voló, es la patrona de los aviadores. Es por eso, claro, me preguntaba, no sabía que era por eso, claro, tiene lógica. Nuestra Señora de Loreto. Bueno, entonces ya San José con la Virgen ya vivían en esa casa de Nazaret, pero entonces llega el edicto del emperador Augusto que todos los súbditos del imperio, que el imperio romano era, incluso dice, todos los habitantes del mundo, porque para ellos el mundo era todo, y era de hecho el mundo civilizado, literal. Bueno, habría otra civilización, pues en la China, qué sé yo, pero era el mundo conocido, digamos, que tenía que empadronarse, ir a sus lugares de origen, cada jefe de familia,
para hacer un censo, que él quería contar cuántos habitantes tenía, en fin, para cuestiones administrativas. Hasta hoy en día se hacen los censos. Pero es como si hoy día cada uno tuviese que ir donde tuviese su registro de nacimiento. Y más que eso, Sí. de donde era originaria su familia, porque en esa época no es como hoy en día que hay tanta, la familia era muy fuerte, ¿no? Y nunca se perdía el nexo de la familia patriarcal y las familias no como hoy en día que viajan a vivir a otro lado, no, las familias vivían generaciones más o menos en el mismo lugar. Entonces, bueno, y hay un detalle, por ejemplo, que da Ana Catalina de Miri, y la finalidad de eso era también poner al día el cobro de impuestos. Y en el censo tenía que pagar un impuesto ya, porque había que restaurar el templo. Ese era el pretexto, ¿no? Porque buena parte de esos impuestos y esas cosas a veces no cambian mucho. Buena parte de eso quedaba en los bolsillos de los gobernantes, ¿no? Pero bueno. Pero sí se hizo una restauración del templo, ¿no? Se hizo, pero sí, que ella dice que sí, que fue más así. Tenía los planos. Una restauración, una mejora. Si quiere, hermano Francisco, dejemos por ahí y continuamos después del... Ya, madre mía, bueno. Se vea. No, está un poquito antes, pero bueno, hagamos la pausa y nos toca ir un poquito más objetivos en la siguiente parte. Salve María, este es el canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcasts semanales de formación católica, novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda en ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Y continuamos. Perdón, hermano Francisco, yo lo corté así medio exabrupto. Usted nos estaba contando un poco las meditaciones de Ana Caterina de Emmerich con detalles, ¿no? De cómo fue el viaje entre ellos, el viaje de ellos entre Nazaret y Belén, ¿no? Sí, que era todo a raíz del edicto del emperador del censo. Entonces, por ejemplo, un detalle que da la Beata es que quienes tenían propiedades, o sea, los ricos, digamos, no estaban obligados a ir a su lugar de origen, a los que no tenían propiedades, o sea, los pobres. Entonces, por eso fue que a San José y la Virgen les tocó hacer el viaje, les tocó y mismo hacer- ella estando encinta, ¿no? hacer el viaje, exacto. Y sale el edicto y ahí San José va y le dice a la Virgen, mira, ahí este edicto, yo tengo que ir. La Virgen no estaba obligada a ir. Era el jefe de familia el que estaba obligado a ir. Entonces San José dice, bueno, tú estás encinta y ya estás próxima, no es nada prudente ir. Yo creo que, en fin, yo hago el viaje, pero también no sé de dejarte sola, es una complicación. Pero bueno, ahí yo me salté algo. Él había ido a Belén, él era originario de Belén, ¿no? De la casa de David. Ese es otro detalle interesante. San José era noble, y de la mayor casa de nobleza que ha habido es la casa del rey David. Y él era el heredero de David. O sea, si Israel hubiera sido independiente de los romanos en ese momento, el rey de Israel era José. Sí. Y nuestro Señor era el heredero del trono de David por ser hijo de San José. Por eso las profecías, ¿no? Que el trono iba a ser dado, o el cetro iba a ser dado sobre alguien que iba ya eternamente a mantener esa realeza. Y por eso en la Escritura varios los llaman a nuestro Señor hijo de David. Un ciego le dice hijo de David, y en fin, porque sabían que él era el heredero, sabían que nuestro Señor era el heredero y que San José era el heredero. Entonces, bien, había ido a Belén a arreglar Pero muy unas perseguidos cosas. por eso, ¿no? Claro. Porque era sabida la estirpe de San José, era muy controlada la estirpe de David. Y el Sanedrín, que eran los que, bueno, ellos estaban dominados por el Imperio Romano, pero los que gobernaban a los judíos bajo el Imperio Romano era el Sanedrín, que eran los ancianos, los sabios y los sacerdotes, ¿no? Ellos eran los que gobernaban ahí, sometidos a los romanos, claro. Sí, pero ya también. Y ellos romanos. Y espiaban, y ellos sabían que José, y que había un resto de fieles, que eran las santas mujeres, que, en fin, eran esenios. Eso es otro tema para otro día, los esenios. Yo, Gabriel, creo que lo ha tratado. Él ha tratado sobre los esenios. Era un resto de fieles en medio de toda esa decadencia de los judíos y del mundo entero. Ellos sabían y tenían la esperanza de que en algún momento se iba a restaurar el trono y que ellos iban a ser los reyes. Y que además era el Mesías. Ellos sabían eso por las profecías que se cumplían en él. Entonces, ese resto estaba en torno, digamos, de la Sagrada Familia,
y tenían veneración por ellos, el profeta Simeón, la profetisa Ana, en fin. Y los fariseos, el Sanedrín, también informándose para sabotear, ¿no?, a nuestro Señor. Pero bueno, San José, en el camino de vuelta, un ángel se le aparece y le dice que el designio, no, perdón, a la Virgen se le aparece un ángel y le dice que el designio de la providencia, además ya yo la conocía por las profecías, era que el niño debería nacer en Belén. Entonces la Virgen llega a San José diciéndole el edicto y dice, no, yo te acompaño. No te preocupes, yo no te voy a dejar, yo te acompaño, yo quiero ir. Porque ella sabía que era la voluntad de Dios. Entonces ahí emprenden el viaje, ¿no? Es un viaje que demoró 5 días entre Belén, Nazaret y Belén. Y bueno, ella cuenta ahí cantidad de... Entonces ya era comienzo de invierno, no caía nieve todavía, pero caía mucha escarcha, les tocaba caminar a veces en la noche. Entonces cuenta una vez que en una de esas noches, y la Virgen era muy sensible al frío. ¿Era friolenta? Las mujeres son más sensibles al frío. No. Entonces ella era muy friolenta. Y que vino una ventisca de esas y ella con un frío terrible le pidió a Dios nuestro Señor que por favor le ayudara, porque ella no aguantaba. Muy bonito ver ella sin pecado original, en fin, pero sufriendo esas contingencias de todo ser humano, ¿no? Entonces ella reza y Dios Padre manda a San Miguel Arcángel. Y San Miguel Arcángel va delante de ella y la cubre de ese... Y ella siente ahí un alivio y siente un aire cálido que la consuela, ¿no? Luego entonces lo que ellos comían, unos panecillos, San José llevaba un bálsamo. En alguna de esas ocasiones brotó una fuente milagrosa en el camino, que no había agua, se había acabado el agua. Y entonces él con esa agua le echaba ese bálsamo y preparaba una bebida que era agradable. Y había unos panecillos que la Virgen había preparado. Ella había tejido, son detalles muy lindos, que las mujeres son más detallistas, ¿no? Ella había tejido unas telas de algodón y le había pedido a José que comprara unas telas de lana. Entonces ella llevaba esas telas para hacerle los pañales al niño y todo eso. Entonces, en fin, son una cantidad de detalles muy lindos que les recomiendo que lean ese libro, Ana Catalina. No da para contarlos todos. De acompañar la vida de Nuestra Señora, de nuestro Señor, con esas intervenciones de los ángeles, Monseñor Juan era muy de eso, ¿no? El doctor Plinio también, me acuerdo en una de sus conferencias, en una de sus meditaciones, él haciendo la composición del hogar de cuando nuestro Señor sale de la casa, ya, para empezar la vida pública. Y son 30 años viviendo con Nuestra Señora, en una convivencia, pero de las más altas, un amor mutuo, el más perfecto a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, una separación supremamente dolorosa. Pero obviamente ella sabía que era la vocación de él, era la redención. Y que se queda así en la puerta y Nuestro Señor se va yendo así. Ella dice, la sombra que se alarga. Tarde y se va viendo la sombra. Y que es un dolor tan intenso esa separación que de repente baja un coro de ángeles mandado por Dios para cantarle algo bien bonito y consolarla. Pero no llega a la altura de una palabra de Nuestro Señor en la casa. Unas meditaciones súper bonitas y que seguro que era así, pero tampoco una idea de Hollywood de que todo es, entonces le va a prevenir de cualquier dolor. No, la vida de Nuestro Señor y de Nuestra Señora acompañadas también al mismo tiempo de tanta perplejidad, pero siendo almas inocentes, tenían esa capacidad de entrar en comunicación con los ángeles, con la vida celestial. Y quien es inocente realmente lo tiene. Y como nuestra vida es distinta, ¿no? La vida del día a día es corriendo, todo rápido, como todo hay máquinas. La realidad no es solo lo que se toca con las manos, ¿no? Hay una realidad superior que es la más real. Y perdone, ahí nos servimos de esa meditación para eso, pues es que es justamente la invitación del tiempo litúrgico de Navidad, ¿sí? Como que lograr apagar ese ruido externo e irse a esa fuente de nuestra propia inocencia, que es la inocencia, que es Dios, que se hace criatura, pero por ello se hace bebé. Y si nosotros tenemos como que esa intención de empezar a meditar en esa inocencia,
poco a poco vamos a ir adquiriendo como que, pues obviamente por gracia de Dios, ese don de sabiduría, de empezar a ver las cosas en Dios. Sí. Y deja de hacerse ya no tan pesada la vida. Porque el problema de ver las cosas del mundo con los ojos del mundo, que la vida se vuelve insoportable, sino ver con los ojos de Dios. Hay un detalle, pues que lastimosamente aquí no se tiene, pero que ahí ellos sí lo tuvieron, que Dios escogió el tiempo perfecto para nacer, que fue en invierno. La nieve tiene la capacidad de bloquear el sonido, ¿no? Cuando neva, queda todo en silencio. Tú no se imaginas la Sagrada Familia toda en silencio. Pero cae nieve allá, ¿no? Sí. ¿Allá? Sí, ya llegaba a nevar, claro. ¿Sí? Claro. Solo aquí que no cae nieve. Por eso. Entonces, claro, cuando usted ya, el tiempo de Navidad, el frío lo obliga a estar todos juntos. El frío que lo obliga a estar ahí, calentarse, compartir, la oscuridad de la noche, que cae la nieve y queda todo en silencio. La pureza de la nieve es otra cosa. O sea, como que le suma, o sea, como que Dios estableció, así como con las gallinas, yo creo que Dios estableció el tiempo de invierno para preparar la Navidad. Cuando nació el niño Dios había nieve en la gruta, ¿no? Depende de los años. ¿No? Algunos años y otros. Porque a veces en el hemisferio norte comienza a nevar a mediados de enero. Pero como que todo se encaja, no sé, me parece muy es perfecto, obvio que espectacular. Sí, impresionante. Hay un detalle muy lindo que cuenta la Beata y es que, bueno, San José compró un burro para el viaje, para Nuestra Señora fuera del burro. Pero él también compró una borrica, o sea, una burrita más jovencita, una borrica. Y esa borrica, no sé, inspirada, guiada por... Era el guía de ellos. Entonces ella iba y era muy alegre, muy saltarina, así, ¿no? Y les iba indicando los lugares por el camino, por donde debía de ir, ¿no? Y San José la compró ¿para qué? Para que llegando allá a Belén, él tenía la esperanza y le dijo a la Virgen, pero no te preocupes, él estaba convencido de que algún familiar suyo lo iba a recibir, porque su familia era originaria de allá. Entonces tenía muchos familiares, algún familiar nos va a recibir, estaba convencido. Y le dice a Nuestra Señora, Señora mía, esos diálogos son muy lindos, decía arrodilla delante de la Virgen, mira tú, en fin, va a ser un viaje penoso, lleno de dificultades, pero Dios quiere que lo hagamos, pero no te preocupes que llegando a Belén ahí vamos a poder reposar bien, vamos a poder descansar del camino. Y la Virgen sabía, ella sabía que se venía, que todo lo que iba a pasar. Ella le decía, sí, claro, esposo mío, no te preocupes. Y él decía, o sea, por dentro pensando, pobrecito, si supiera, ¿no? Y eso lo hizo sufrir. Cuando él llega, empiezan a tirar la puerta en la nariz de sus familiares. 50 casas visitó él. Tocó la puerta de 50 casas de familiares suyos. Y le tiraron toda la puerta a la nariz. En el camino, que eso lo narra ella, en el camino sí, hubo unos que no lo recibieron, además ellos pobres. Siempre cuando alguien es pobre así de apariencia, pues oye, a pesar de que eran nobles, humanamente hablando, desde buena familia de nobleza, y sobre todo eran la obra prima de la creación, la Virgen, el aspecto, la nobleza, la dignidad, la belleza de ella, San José, la más alta criatura después de la Virgen es San José, y bueno, el niño no podía porque no había nacido, pero, o sea, un porte que debían de tener. Sin embargo, bueno, tenían apariencia pobre por sus vestidos, todo. No lo recibí. No, pobre, hay que, perdón, se la salvedad, ¿no? Que tenía un roto en la túnica, o porque Nuestra Señora impecable. Y eso lo cuenta ella, que siempre, todos los días, eran limpísimos. Y esos detalles, ¿no? Que todos los días se lavaban los pies, claro que andando en sandalias, que eran muy limpios. Y se lavaban todos los días los pies y tal. Hay un episodio, en fin, es que hay tanta cosa, el tiempo ya va corriendo, que varios no lo recibieron. En un caso en que el esposo de una familia no los quiso recibir y la señora vio todo eso y vio la santidad de ellos y después le reprendió al esposo, pero ¿cómo haces eso? Esa familia tan digna, tan... Entonces la señora se fue detrás de ellos a buscarlos. No, vengan. Y los recibió y los atendió bien y bueno, en otra casa donde los recibieron, unos ricos que los recibieron, pero así, sí, vaya, y por ahí en un granero, en un depósito, vaya, acomódense ahí, los recibieron, pero muy despectivos, digamos, pero bueno, los recibieron. Y todo esto a camino. En el camino. La señora de ese matrimonio quedó impresionada con la Virgen y era una mujer muy vanidosa. Entonces ella se fue a espiar. Así fue una rendija, entonces vieron a San José y sobre todo la Virgen, ¿no? Y vio y quedó impresionada de la belleza de la Virgen.
y le dio envidia a la mujer. Le dio envidia y le dijo al esposo, no, mañana temprano hay que echarlo de aquí, eso no quiero que se vaya. Entonces, Primero lo recibió. lo recibió y después lo botó rápido por envidia. ¿Cómo, perdón? Porque era un tema que Monseñor Juan hacía mucho énfasis en las homilías cuando hablaba de la envidia. Pero él decía, la comparación es un fenómeno natural que se va a dar. O sea, delante de una cualidad, cuando nosotros vemos una cualidad en otro o en otra, hay un camino, hay un movimiento de admiración. Claro, se ve algo. Claro, qué voz bonita, o qué apariencia bella, o qué inteligente, o qué brillante. Pero que inmediatamente en pocos segundos, y Se yo. compara. Ujú. Hay un movimiento natural de comparación. Y ahí quedan dos caminos. O la admiración o la envidia. Porque usted ve, es eso. Es eso. El primer momento ya admiró. ¿Sí? Y después envidió. Bueno, lo más impresionante es que esa mujer, a raíz de ese acto de envidia, Dios la castigó y quedó ciega y se encorvó. Dios mío. Quedó encorvada, así le hizo escoliosis, ¿no? La columna, y quedó encorvada, que no podía levantarla por esa envidia. Y 30 años después, esa mujer va a buscar a nuestro Señor y es la mujer que nuestro Señor la encorvada, que nuestro Señor la cura. Impresionante. Nuestro Señor la cura. Es lindo esas coincidencias. Y hay una cantidad de coincidencias que bueno, por ejemplo, Como dicen los italianos, si no es vero, viene trovato. Porque si no es verdad, está bien inventado. entonces, por ejemplo, un lugar donde hay un árbol así frondoso donde ellos durmieron, porque no encontraron más y durmieron bajo un árbol en el camino, un terebinto. Bueno, bajo ese terebinto había estado Abraham y había levantado un altar a Dios, al Dios verdadero. Luego Josué había estado en ese lugar con el Arca de la Alianza. O sea, el Arca de la Alianza, que es una prefigura de la Virgen. El Arca de la Alianza es una presencia de Dios. La Virgen es la nueva Arca de la Alianza, que con ella comenzó la nueva alianza y ella llevó al Redentor dentro de sí. Abimelech, hijo de Gedeón, fue proclamado rey debajo de ese terebinto. Entonces, bonita todas esas coincidencias. Pero bueno, tocan las 50 casas, les tiran la puerta en la nariz y ya entonces San José, desesperado, le dice a la Virgen, ahí se acuerda que él en su juventud, cuando era pastor, los familiares de él que lo envidiaban, los primos y todo eso, entonces él era muy contemplativo, él se iba y convivía más con los pastores, le gustaba pasar días y noches, y había una gruta en las afueras de Belén, donde él pasaba noches y días enteros, y en esa gruta él un día, una noche, no recuerdo, meditando en las escrituras de que una mujer, una virgen daría luz, y que esa era la señal de la venida del Mesías y las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas y tal. Entonces meditando en eso y viendo cómo el tiempo, porque habían otras señales de los profetas, ese tiempo ya había llegado y era una virgen y tal, él ahí hace voto de castidad en esa cueva. Eso lo decimos en el libro, ¿no? Eso lo hicimos en el libro. Y él hace un acto de consagración a esa virgen. Qué cosa impresionante. Y le pide a Dios la gracia de conocerla para poderla servir. Qué cosa, ¿eh? Qué feliz. Era en esa misma cueva, la cueva de la castidad. Bueno, entonces San José es uno de los consagrados. Literal. Pero Consagrado a la Virgen antes de conocerla. Bueno, la Virgen ante la Anunciación también ella nunca pensó que ella iba a ser la escogida. Ella también pedía ser la esclava de la Madre de Dios, ¿no? La Madre del Mesías. Y entonces ahí la Virgen le dice, claro, esposo mío, vamos que, si no hay más, vamos, es la voluntad de Dios. Y la borrica esa, que les iba indicando el camino, se les había perdido. Entonces él se va para la cueva un poco en la duda, bueno, en una cueva, y ella está por dar a luz, y es el Mesías, que se merece el mayor espalado, y yo soy el responsable delante de Dios. ¿qué es eso? Esa prueba Prueba durísima, ¿no? se puede medir porque usted cuántas personas a veces llegan, señores, sobre todo, es padre, estoy en una situación económica supremamente difícil, mi familia, mis hijos. O sea, San José estaba en una situación totalmente similar y peor, porque pues quién era la Virgen y quién era el Hijo. Y quién era el encargado de tomar esas providencias. Y la Virgen lo consolaba con ese argumento. Ella le decía a San José, no te preocupes, esposo mío,
que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya se rebajó haciéndose hombre. Y Él quiere enseñarle a la humanidad el valor de la pobreza. Él quiere nacer en estas circunstancias. Bueno, el asunto es que llegan a la cueva. Llegando a la cueva aparece la borrica saltando así toda alegre y contenta. Entonces ella le dice, mira, es la señal de que Dios quiere que aquí sea el nacimiento. Ahí llega San José, la sienta ella en una piedra a la entrada de la gruta. Ella describe cómo era toda la gruta, que habían otras grutas vecinas, que en una de esas grutas vecinas, al ladito de la gruta del nacimiento, la cueva de, ¿cómo se llama la mujer? Ya me olvidé el nombre, Maraja, algo así. Esta Maraja había sido una nodriza de Abraham. Y en un momento donde Abraham, los niños lo persiguieron, esa nodriza se refugió en esa cueva. Por eso había quedado con el nombre de esa nodriza de Abraham, ¿no? Y en esa cueva se había refugiado Set. Dios mío. Adán y Eva Eso, por favor. tuvieron ¿Quién era Set? a Caín y Abel. Abel. Caín mató a Abel. Y ahí la Biblia dice que Dios les dio otro hijo para reemplazar a Abel. Después tuvieron otros, pero que fue Set, que fue un santo, pues. Entonces, Abel murió y quedó Caín y Set. A ese Set, otros hermanos que vinieron después también lo envidiaron y lo persiguieron. Y él se refugió en esa cueva también. Entonces, ese contexto de persecución y de refugio y de nodriza. Porque la nodriza de Set, una nodriza de Set también lo protegió y lo alimentó ahí. Prefigura de la Virgen que iba a alimentar al niño Dios en esa misma cueva y en una cueva donde se refugiaban de las persecuciones. Y eso lo cuenta Monseñor en el libro como ese complot del cual hablamos ahora, que ya había un complot a ver ese Mesías, Herodes, cuando llegaron los reyes después y le dicen que el rey de los judíos nació, uy, me va a tumbar del trono. O sea, tanto lo de Herodes como lo del Sanedrín, que sabía que el niño iba a nacer en Belén, el Mesías iba a nacer en Belén y ya estaban en complot. Fue estratégico que el niño Dios no naciera en Belén, sino en esa cueva, lejos del alcance de... Sin embargo, ahí me adelanto para ese contexto que el doctor Plinio lo resalta mucho, como el niño Dios, sí, es el príncipe de la paz, la gracia de la Navidad es la paz, pero él vino a llevar adelante un combate. Por eso los heraldos a veces lo representaban al niño Dios con armadura. Me parece que el doctor Plinio en uno de los artículos de aquí, que él dice eso, ¿no? Que es el príncipe de la paz y explica, bueno, príncipe de la paz, pero nuestro Señor, que es el príncipe de la paz, dice que no vino a traer paz sino espada. Entonces, claro, porque la verdadera paz nace de el triunfo sobre el mal y sobre el pecado. Y él vino a vencer al demonio, muriendo en la cruz, vino a redimir la humanidad, vino a abrir las puertas del cielo, vino a obtener gracias para salvarnos, vino a pagar nuestros pecados. Y así es que él venció a la muerte y venció al demonio. Él vino en un combate espiritual. Y en su vida fue un combate, porque ya había un complot contra él desde niño. Por eso después habría la matanza de los inocentes, que era para matarlo a él. O sea, todos los enemigos, los hijos de las tinieblas ya estaban tramando. Y cuando hubo, en fin, nace el niño, vamos a adelantarnos, pero es para mostrar ese aspecto de lucha, ¿no? Que apareció la estrella, aparecen los Reyes Magos con todo ese cortejo, hubo señales en la naturaleza, porque el sol brilló de una manera especial, ídolos que se cayeron en Egipto, en la propia Roma, había un ídolo a Júpiter, que era el mayor, el mayor dios de ellos, y esa estatua se cayó, le cayó la bóveda del templo encima y se rompió sin haber habido ningún temblor ni nada. Y todos ellos percibieron eso. El emperador Augusto tuvo una visión de una mujer con un niño, y que ese niño era el Dios verdadero, al cual todos debían de servir. El propio emperador había tenido esa visión. Los Reyes Magos tuvieron visiones de la Virgen, del niño. Antepasados de los Reyes Magos, que eran de pueblos persas y de otros pueblos, habían tenido visiones de una mujer que daría luz al verdadero Dios, que era el que venía a pagar. Por eso es que muchas de esas culturas paganas, y eso lo citan los protestantes, pero así que nosotros católicos heredamos unos cultos idolátricos paganos, muchas de esas mitologías paganas hablan de
que el Dios verdadero era un niño que sería dado a luz por una mujer que sería una santa muy especial. Entonces ellos ya tenían esas tradiciones por esas revelaciones que habían tenido para prepararlos a la venida del Mesías. Por eso los reyes, cuando vieron las señales en el cielo y todo, dijeron, es el cumplimiento de lo que nuestros antepasados nos dijeron. O sea, ellos ya estaban esperando un Mesías también, no solo los judíos, ¿no? Entonces usted ve Es que se va juntando todo. ese contexto, todas esas señales del cielo, y a pesar de eso, los enemigos tramando para frustrar el plan de Dios. Ahora, tan diferente el plan de Dios al plan de los hombres, porque en el contexto político-social en que nace nuestro Señor, pues para un judío de la época era una situación difícil porque era una nación dominada por el Imperio Romano, con unos impuestos que a ellos les dolía tanto, y clamaban a Dios en su oración la liberación del pueblo de Israel de esa situación, solo con una concepción totalmente mundana. Pero ¿cuántos judíos no elevaban súplica a Dios pidiendo la solución de esa situación? Porque el imperio, porque el impuesto, porque el abuso y porque no sé qué. Y de repente Dios como solución manda un bebé. Un bebé contra un imperio. O sea, a ojos humanos no entendieron qué era la solución. Pero estaba ahí en ese bebé tiernísimo la sabiduría eterna y encarnada. Muy lindo, en fin, es que hay tanto detalle y no sé, madre mía, el tiempo se acabó. Yo creo que lleguemos ya a la Navidad porque se describe probablemente la Navidad, porque es es el centro de la meditación. Pero bueno, entonces llega al fin de San José, los ángeles se aparecen, le ayudan a limpiar la cueva, preparan todo de la mejor manera. Él va y busca leña para calentar el lugar, prende un fuego, pone una lámpara para iluminar la cueva, ver una cueva, ¿no? La cuelga de un lugar para iluminar. Y San José sale, creo que a buscar leña, ¿no? Salió apareció la borrica, entonces salió a amarrar la borrica. Y cuando iba a entrar a la cueva, a la medianoche, era medianoche, ellos llegaron ya al comienzo de la noche. Entonces lo que él se demoró en limpiar y en arreglar todo eso. Y ahí cuando él va a volver a entrar, él ve la cueva toda llena de luz, que un incendio, el fuego ese se prendió, un incendio, era una luz brillantísima. Ahí él entra y ve a la Virgen en éxtasis, en levitación, luminosa, con la mirada puesta hacia el cielo. Ya acababa de dar a luz el niño. En éxtasis ella. Entonces ahí la Virgen entró en un éxtasis, ella describe cómo, en fin, cada paso de la vida de Nuestra Señora, ella que ya era plena de gracia en la concepción, la concepción ya era plena de gracia, a 14 años en la Anunciación dice plena de gracia, o sea, ella ya estaba en un auge. Sin embargo, ella cada vez recibía más gracia, entonces que ahí adquirió una unión con la divinidad en ese momento y ella entró en éxtasis. Y el niño nació y ella estaba en éxtasis, o sea, ella no se dio cuenta del nacimiento del niño, porque ella estaba en éxtasis, estaba conectada con Dios, con el cielo. Y el niño nace sin ella perder la virginidad, virgen antes, durante y después del parto, como enseña la Iglesia. ¿Cómo se dio esto? Porque el niño Dios en ese momento adquirió un cuerpo glorioso. Digamos, él por el hecho de estar, en Cristología se estudia eso, él por el hecho de estar, él tenía los 4 conocimientos, ¿no? Uno de esos era el conocimiento beatífico, es decir, la visión de Dios cara a cara. Quien tiene a Dios cara a cara, pues ya tiene esas propiedades del cuerpo glorioso. Y enseña que en la Cristología, que en la encarnación era un milagro, el tiempo entero un milagro negativo. Inverso. Sí, claro. Intentando como que ocultar. Él debería ser inmortal, él no debería sufrir ningún dolor, porque él era sin pecado original y además él, por ser Dios, nunca dejó de ser Dios, aunque era hombre, y estaba en la gloria siempre. Pero entonces él hizo ese milagro a la inversa. Entonces ahí suspendió el milagro un momento y adquirió cuerpo glorioso. Exacto. Igual que, ya en la resurrección ya él era glorioso propiamente. Y el Evangelio es muy claro que nuestro Señor atravesó la piedra. El ángel movió la piedra cuando ya estaba el sepulcro vacío, que llegan las santas mujeres.
Pero ella ya se había ido. El ángel movió la piedra y estaba el sepulcro vacío. Nuestro Señor había atravesado la piedra. Es una propiedad del cuerpo glorioso, la sutileza que un cuerpo puede atravesar otro. Atraviesa los cuerpos. Entonces así el cuerpo del niño atravesó y con detalles se lo da a Sor María Jesús de Ágreda. Los niños nacen en una bolsa, el vitelino creo que se llama, Sí. una membrana, así que él nació sin esa membrana. Vea pues. Porque es algo Claro, que desdora, sí, ¿no? exactamente. Es una cosa que hay que limpiarla, en fin, viene con... Sí, pero como Sí, venía con la sutileza... Y el cuerpito ya, porque los niños recién nacidos, pues no son así tan bonitos, ¿no? Que digamos. No, para la mamá sí. No, es muy lindo por inocente, pero el cuerpo no es que sea, ya, el niño va cogiendo figura después, ¿no? Sí. El niño ya nació con una figura ya perfecta, digamos, ¿no? Bueno, además él tenía uso de razón desde antes de nacer, ¿no? Exacto. Era Dios y sin pecado original. Y ahí el niño nace, sale del vientre de la Virgen y lo recibe San Gabriel, recibe el niño Dios. Dios mío. Y el niño Dios llora. En el momento en que el niño llora, ahí la Virgen se despierta del éxtasis. Y Sí, no, San Gabriel se lo entrega a ella. Ahí la Virgen pone el niño en unas pajas que ya... No, pero después de un tiempo largo, pero seguro que lo tuvo cargando así ella. No, pero ahí cuenta eso, que ella lo puso y en el piso, porque el pesebre estaba a un lado, el pesebre que es donde comían los animales. San José ya había puesto unas pajas y todo, y unos paños que la Virgen llevó, y le había preparado la cunita en el pesebre donde comían los animales. Y la Virgen lo puso en el piso, sobre unos paños y tal, y un primer acto ella de veneración, de adoración, que era Dios. Y eso es muy lindo, como el amor de la Virgen por nuestro Señor. Claro, toda madre tiene un amor instintivo por su hijo. Y ella, que tiene un corazón que es más grande que el de todas las mamás que han existido y existirán, una capacidad de amor enorme, y por semejante hijo, o sea, el objeto del amor es el mayor que puede haber, capacidad de ese corazón amantes no puede haber más, inconmensurable. Sin embargo, el principal amor que ella tiene es por ser Dios, no por ser su hijo. O sea, ya lo puso ahí La para caridad. ella hacer un acto de adoración. Un acto de adoración a Dios, más que por ser el amor de ella, de mi niño. Entonces ella hace ese acto de adoración y ahí sí lo coge, lo envuelve en fajas, como dice San Lucas, que es el que da esos detalles. Y bueno, ella no habla del buey, Sor María Jesús de Ágreda sí habla del buey, que el buey estaba ahí, y entró el burro, entonces por eso era burro y el buey, ¿no? Que tuvieron el papel de calentar al niño, porque era invierno, era frío. La calefacción. La calefacción. Y ahí la Virgen le dice a los animales, bueno, ahí llama a San José, porque San José se había quedado un poco a distancia así por respeto, lo llama a él, bueno, ella en fin lo abraza, llora, le pasa el niño de San José también lo recibe arrodillado, lo besa, lo abraza, llora de emoción, de amor. Ahí ya se lo da a la Virgen lo pone propiamente en el pesebre, y la Virgen le hace una seña a los animales, a la mula y el buey, para que veneren a Dios, y ellos doblan las rodillas y empiezan a adorar a nuestro Señor. Era una época que en España se hacía, ¿no? Cuando estaba en la misa, momento de la adoración de Santísimo, cuando había misa campal, etcétera, los jinetes arrodillaban los caballos con las dos rodillas, las dos primeras arrodillaban los caballos. Hermano Francisco, yo creo que, a ver, como los profesores cuando no consiguen terminar la materia en Una su conclusión. clase. No en conclusión tanto, sino yo creo que tarea, porque queda clarísimo que, a ver, que es mucha materia para meditar sobre la Navidad. Son detalles lindísimos, porque es que aquí abundan los detalles y eso es lo que le da muchísimo sabor a una meditación. No, total. Y mire que no hemos hablado, yo lo tenía aquí anotado para recordar una Navidad con doña Lucilia, todo lo que ella hacía de preparativos para que los niños viviesen la Navidad como debe ser vivida, con el espíritu puesto en el niño Dios y no o en el regalo o en cosas materiales o qué sé yo. Yo creo que sería conveniente que las personas continúen esta meditación, que consigan alguno de estos libros y a lo largo de estos días de Navidad vayan leyendo. Este lo consiguen en internet, ¿ah?
En internet está. Busquen las visiones y revelaciones completas de Ana Catalina de Emery. Vale mucho la pena. Y bueno, el de El de Monseñor Juan también. Sí, ¿Usted le dijo en dónde? en la tienda Mariana. En la Mariana. Tiendamariana.com. Ahí lo... Y este otro, Mística Ciudad de Dios, Vida de la Virgen María. O sea, consigan alguno de esos volúmenes y sáquenle 10 minuticos durante la Navidad. Vale, Para que la Navidad no le dure solo durante el Adviento. Sí, durante la novena, sino sí. que pueda vivir todo el tiempo litúrgico como Dios manda, porque esto es muy inocente. Uno se queda aquí hablando y No, espectacular. queda uno más pegado que cualquier programa de... Padre, un último así, porque es que son cosas tan lindas. Los pastores, ¿no? En Los Ángeles. Ella cuenta todo en detalle. Eran distintos pastores. Van todos a buscar. Ellos, en fin, por una serie también de tradiciones, sabían que era el Mesías. Y entonces van a buscar para llevarle regalos. Por eso se demoran un poco en llegar, porque entonces todos quieren llevarle, entonces le llevan animales, en fin, de ofrenda, ¿no? Y al ángel que se les aparece, dice, sosegaos, es el Mesías prometido, que ha llegado, en fin. Encontraréis un niño en un pesebre, esa es la señal. Bueno. Envuelto en pañales. Y ahí los ángeles cantan el Gloria. Gloria in excelsis Deo, está en San Lucas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor de buena voluntad. Y lo canta una melodía. Los pastores se aprendieron la melodía. Interesante. Y cuando ellos fueron a adorar al niño, ellos cantaron ese villancico. Y ellos compusieron otro, incluso ahí Qué interesante. pone la letra de otro, un poema así muy lindo al niño, el niño rozagante, no sé. Entonces, ese es el origen de los villancicos. O sea, el origen de los villancicos fueron ese primer villancico que cantaron los ángeles, ¿no? Interesante. No, tuvo que haber sido un momento de tantas señales que se fueron uniendo. Una vez ve unos pesebres que ponen el conejo, la ardilla, no sé qué. Pero seguro que fue así, o sea, seguro que hubo muchas manifestaciones de la propia naturaleza en el reino animal que manifestaron esa alegría del nacimiento del Redentor. No, creo que... Mire, padre, en Egipto, un ídolo se cayó en pedazos. Entonces el faraón, todo sorprendido, llamó a los brujos, no sé qué, y fueron a otro ídolo que era oráculo, que eran ídolos que hablaban, eran demonios que hablaban. Se le preguntaron al otro oráculo que por qué se había caído de pedazos ese ídolo, y el otro oráculo dijo, es que de una virgen ha nacido el Dios verdadero. El faraón mandó a construir un templo para honrar a la virgen y al niño, por lo que el ídolo ese era un demonio que Dios lo obligó a decir la verdad, ¿no? Y ese templo perduró en Egipto por siglos y hay historiadores que después hablan de eso y tal. O sea, lleno de mil cosas muy lindas. Pero bueno, se nos agotó el tiempo. No, es realmente para que tomemos conciencia de que la materia abunda para hacer meditaciones, para realmente ver que la solución está en nuestro Señor. Total. Está en ese bebé. Es como que limpiar la visión nuestra de dejarnos abrumar por nuestro entorno, que bueno, dificultades todo el mundo tiene y este niño viene a traernos a todos cruces para participar después de su gloria, pero confianza. Y que esta Navidad, Padre, y que esta Navidad se asemeja mucho a la de esa primera, porque también esta Navidad la estamos celebrando en un contexto de lucha. Hoy en día los enemigos de la Iglesia, con un poder cada vez creciente, la propia Iglesia con una crisis interna que no es humanamente, no se le ve mucha salida. Sabemos que es inmortal y salida hay, pero es una lucha entre la luz y las tinieblas queriendo sofocar la luz y que pareciera que las tinieblas la van a sofocar, y tenemos que celebrar con esa fe y confianza que la Virgen y San José lo celebraron, de que ese niño tierno, inocente, impotente aparentemente, va a triunfar y va a vencer las tinieblas. O sea que es muy importante también tener presente que la gracia de la Navidad es tan fuerte que hasta el bandido más bandido, lo que el doctor Plinio decía, el niño mentiroso intenta no mentir, de tal manera es tan fuerte que hasta el más malo de alguna manera está viviendo también la Navidad y intentando ser bueno ese día.
Pero para vivir realmente esas gracias del tiempo litúrgico hay que vivirlo en gracia. O sea, quien está en pecado, aproveche el Adviento y viva la Navidad en la gracia de Dios. Una confesión. El que ya se confesó, tranquilo, no, calma, no estoy diciendo para que vaya y haga, mejor dicho, otra confesión de vida, no. Pero quien sepa que tiene algo en su corazón que no está acorde con Dios, vaya, ajuste eso que ahí va a vivir la Navidad con esas gracias impactando fuertemente la... Y acompañen toda la liturgia, ¿no? La misa de gallo. Bueno, solo la misa, por la Navidad la iglesia tiene 4 misas, ¿no? La misa de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de aurora y la misa del día. Son 4 liturgias distintas. Pero se acabó el tiempo. Yo creo que usted todo el tiempo mira para allá y creo que le están haciendo muchos gestos. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo a la Sagrada Familia, que bueno, también se celebra durante la Navidad esa fiesta, nos acompañe durante todo este tiempo litúrgico, de manera que podamos ahondar, profundizar en ese conocimiento y posteriormente en esa unión nuestra con el niño Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María. Feliz Navidad.